Bueno, pues como ustedes han leído, Bezat Hashem Baraj, con el Foro Todopoderoso, vamos a empezar. Y como hemos leído todos en el Salmo 33, dice el Salmo, Shirulo Shir Hadash, en el versículo 3, canten para él una canción nueva. ¿Qué significa Shirulo Shir Hadash? Significa que todos los días de nuestra vida tenemos que sentir cada día como un día nuevo y brindarle al Todopoderoso una nueva canción. Imagínense qué maravilla. Nosotros pensamos, como seres humanos, que la vida se repite continuamente y se nos hace aburrida, y a veces, para colmo las pruebas, pues hace la vida todavía más difícil. El enemigo principal del ser humano es la costumbre. Nos acostumbramos a todo y perdemos la emoción, perdemos esa motivación, esa ilusión. Y David Amelech nos invita y nos dice, jamás pierdas la ilusión de vivir, porque cada día tienes que experimentar algo nuevo en tu vida y a partir de eso cantarle a Dios una nueva canción. Imagínense si fuésemos cantantes y cada día cantamos una canción nueva, seríamos famosos. Pues eso es lo que Hashem nos pide, que nosotros lleguemos a ese nivel de encontrar en cada día una nueva canción, una nueva alabanza, un nuevo motivo para alabar a Dios. Shir lo shir hadash etibu nagen bitua ki yashar dvar Hashem. ¿De qué va a depender que nosotros podamos cada día cantarle a Dios de nuevo? De nuevo significa descubriendo nuevas emociones, nuevos sentimientos, nuevos agradecimientos, nuevas inspiraciones. ¿De qué va a depender eso? Del nivel de conocimiento que tenga yo acerca de la rectitud del Todopoderoso. Ki yashar de Hashem. Todo lo que Hashem hace es correcto, es yashar, es recto. La persona que entiende esto sabe que Baruch Hashem va bien en la vida. No tiene ningún motivo real para preocuparse. Somos seres humanos, sino que Hashem nos creó así, de carne y hueso, sensibles y débiles. Por eso, ya leímos en el Salmo pasado, Hizku v'yamet levavchem, kolam yahalim ladonai. Tenéis que fortalecer y refortalecer vuestros corazones. Que nadie piense que la emuná es algo fácil y que la vida es algo fácil. No, es una lucha. Kitetzela milhamá aloyeveja, dice la Torá. Tienes que salir a la guerra todos los días de tu vida contra tu enemigo, que es tu instinto del mal. Esa fuerza que te dice, toda la vida es lo mismo, todo se repite, llena de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Shirulo Shir Hadash, dice David Amelech. No, señor, cada día tienes que cantarle a Dios una canción nueva. ¿Por qué? Porque Dios es recto en tu vida. Bechol ma'aseu be'emuná. Y todo lo que él hace con emuná, con fe. Entonces, este es el gran mensaje de este salmo maravilloso. Para que podamos entender todo lo que pasa, todos los ma'asim de Hashem, todas las obras de Hashem en nuestras vidas. Y en general hay un solo camino, el camino de la emuná. Y la emuná no es la fe racional. No existe emuná en el conocimiento racional. Y eso es justamente, señores, el mensaje de Hanukkah. Los Yevanim, los griegos, nos conquistaron y llegaron a asimilar incluso a gran parte del pueblo de Israel. Ustedes saben cómo la Torá se refiere a la cultura griega, que es la madre de la cultura occidental que hoy reina e impera en el mundo. La llaman oscuridad. Oscuridad. Pero ¿cómo puede ser si la cultura griega fue algo impresionante? Una sabiduría inmensa,
filósofos renombrados que todos conocemos. Y eso, Jajamín, dicen que es Hoshech, obscuridad. Fíjense qué interesante. Esa cultura occidental que es tan vibrante, tan poderosa, y que tanto tiene que enseñar al mundo, porque aparentemente es muy culta y tiene muchísima inteligencia, ¿verdad? En todas las ramas del saber, eso es obscuridad. Ellos lo que pretendieron, los griegos lo que pretendieron no era aniquilar al pueblo de Israel físicamente, no, sino espiritualmente. Prohibieron el estudio de la Torá. ¿Por qué precisamente prohibieron el estudio de la Torá? ¿Por qué? Porque la Torá es Torah, la Shon Orá. Orá, ¿entendieron? Esa luz de la Torá es la única luz que ilumina verdaderamente la vida del hombre en la tierra. Todo lo que no sea luz de la Torá es obscuridad. Y eso lo estamos viendo hoy más que... Por eso los griegos no buscaron destruir físicamente al pueblo de Israel, no, sino que buscaron destruir espiritualmente a nuestro pueblo, en el sentido de que quisieron, escuchen bien el mensaje, quisieron hacer de la Torá una rama más del conocimiento humano. Es decir, podemos estudiar el Talmud, podemos estudiar la Torá, los Midrashim, sí, pero como una rama más del saber, del conocimiento humano, someter la Torá a nuestra razón, es decir, sacarle el espíritu divino a la Torá. Entonces, eso es el mensaje de Hanukkah. Está escrito, un poquito de luz disipa muchísima oscuridad. No se puede luchar contra la oscuridad directamente. La única forma de luchar contra la oscuridad es simplemente encendiendo un poquito de luz. Tú entras a una habitación, no ves nada. Está todo oscuro, no puedes caminar, tropiezas. Pero basta que prendas un fósforo pequeñito para que ya puedas orientarte y puedas caminar. Un poquito de luz disipa muchísima oscuridad. Entonces, nuestros sabios nos dicen que en los días de Hanukkah, la luz que reina en el mundo es una luz muy especial, simbolizada metafóricamente en las luces de Hanukkah. Cuando encendemos las luces de Hanukkah, automáticamente es un momento muy poderoso para rezar y pedirle a Hashem Baraj todo lo que uno necesita en esta vida, porque ahí está la luz escondida de los 7 días de la creación, llamada Or Aganuz. Esa luz que Hashem Baraj creó cuando creó el mundo en Bereshit y que tuvo que ocultarla de los hombres. ¿Por qué? Porque con esa luz el hombre podía ver desde un extremo del mundo al otro. Y a Kadosh Baruj Hu tuvo que esconderla porque los reshaim y los malvados le iban a dar un uso equivocado. ¿Dónde está esa luz escondida? Dice Rav Chaim Volozhin en su libro Nefesh HaChaim, que esa luz escondida que nos permite ver de un extremo del mundo al otro, se esconde en la Torá oral y la Torá escrita. Nuestros sabios dicen que principalmente las velas de la Hanukkah representan, el Zohar dice que las velas de la Hanukkah representan principalmente la Torá Shebe'al Peh, es decir, la Torá oral, el Talmud. Por lo tanto, si queremos nosotros llegar y alcanzar un poquito de luz y un poquito de visión, porque el hombre es torpe, el sabio, ¿qué hace? Puede ver más allá, puede dar un paso y ver 3 pasos más adelante, y así se conduce sabiamente por la vida. El hombre torpe aprende a través de la experiencia, a través de los errores. El sabio no espera equivocarse porque tiene más luz. Esa luz, ¿de dónde la consigue? De la Torah. Y nosotros, estos días de Hanukkah, estamos aprovechando para conectarnos
con esta maravillosa luz de la Hanukkah, que también representa, como hemos dicho, el Or Ganuz, esa luz que Hashem escondió al principio de la creación, con la cual podemos ver desde un extremo del mundo hasta el otro extremo del mundo. Por eso los sabios de Israel, los grandes sabios de Israel, tenían una visión increíble. Podían ver lugares que ni siquiera el ojo humano puede ver. Todo eso se consigue a través de la Torá y a través especialmente de estas velas de Hanukkah. El Rav Zamir Cohen hace una pregunta, nuestros sabios preguntan, una pregunta muy importante. ¿Cómo es que nosotros pedimos milagros en esta fiesta de Hanukkah? ¿Por qué pedimos milagros si sabemos que no es bueno pedirle milagros a Hashem Baraj? No es algo que se debe pedir, porque los milagros tienen un precio. Los milagros no son gratis. Los milagros tienen un precio. Y nuestros padres nos enseñan que la persona no debe pedir milagros, sino que debe apostar porque Hashem se apiade de la persona y haga bondades con él. Los milagros tienen un precio. Entonces, dice el Rav Zamir Cohen, en nombre de los sabios de la Kabbalah, lo siguiente, que la festividad de Hanukkah, lo que el pueblo de Israel hizo a través de los Hashmonaim, cuando dijeron, Mika Moja Baelim Hashem, que esas son las letras de la palabra Maccabí, ellos dieron sus vidas por Dios. Ellos dieron sus vidas por la Torá. Es decir, en Hanukkah, cuando nosotros no estamos amenazados físicamente, sino espiritualmente, en ese momento le demostramos a Hashem Baraj que a nosotros en este mundo no nos importa el cuerpo, no nos importa la vida material, sino que la vemos como una herramienta nada más para servir a Dios. Y si los Yevanim quieren quitarnos el alma, nosotros estamos dispuestos a entregar nuestro cuerpo y dar nuestra vida para salvar el honor de Hashem Baraj. En esto dijo, estos días de Hanukkah serán días milagrosos, en los que los milagros serán parte de la naturaleza. Por eso es que podemos pedir milagros, especialmente en estos días de Hanukkah, porque Hashem los hace de una manera natural como recompensa al Mesirut Nefesh, a la entrega de nuestras vidas en el momento del milagro de Hanukkah. Por eso decimos, que hizo milagros a nuestros padres en esos días y asimismo hará también con nosotros en estos días de hoy en los que estamos viviendo. Es interesante. ¿Cuál fue el milagro de Hanukkah? El aceite, el milagro del aceite. ¿Qué pasó? El Cohen Gadol encontró un pequeño recipiente con aceite de oliva puro que los griegos no habían tocado, y con ese aceite se pudo encender la menorá un solo día. Pero Hashem hizo un gran milagro. ¿Qué hizo? Que de ese pequeño tarrito de aceite pudieran encender 8 días la menorá del Beit HaMikdash. Hablamos del segundo Beit HaMikdash. Aproximadamente 200 años antes de la era común. Entonces, ¿qué representa el aceite y qué representa la luz? El aceite es el combustible que nos da luz. El aceite es el combustible. No hay luz si no hay combustible. ¿Y qué representa el combustible en nuestra vida? ¿Y qué representa la luz en nuestra vida? La luz es la luz de la Torá, la luz del conocimiento, la luz espiritual. Esa es la luz. ¿Y qué es el combustible? Es lo que tiene que quemarse para que esa luz pueda existir. Es decir, las pruebas que Hashem nos manda en la vida, el sacrificio, el esfuerzo que uno tiene que hacer y el sufrimiento que muchas veces uno tiene que pasar en esta vida para alcanzar esos niveles espirituales. Pues en Hanukkah, señoras y señores, el mensaje es que estos días son tan grandes que nosotros podemos alcanzar esa luz sin necesidad de combustible, porque el aceite no se consumió,
durante 8 días. Y eso es lo que le pedimos a Hashem Baraj, que nos dé vida y podamos alcanzar todo el conocimiento de la Torá, toda esa elevación espiritual y esa corrección de nuestras almas, y tener todas sus bendiciones físicas, espirituales y materiales sin necesidad de aceite, sin necesidad de combustible, sin necesidad de pruebas y de sufrimientos. Ese es el gran mensaje también de Hanukkah. ¿Y por qué justo 8 días? Pues muy simple, porque para obtener aceite puro para encender la menorá, primero los Kohanim tenían que purificarse. Ellos estaban impuros al ser soldados que fueron a la guerra para pelear contra los Yevanim, contra los griegos, se impurificaron. Esa impureza tarda 7 días en desaparecer y después, el día 8, pudieron elaborar ya el aceite de oliva y ese mismo día encender ya el día 9, ¿sí? Encender ya la menorá con el aceite puro. Por eso el milagro fue 8 días. Entonces, vamos a seguir. Hay que saber algo muy interesante. El hombre, el ser humano, nosotros, no somos malos realmente. Somos personas buenas. Todos queremos servir a Dios. Esa es la condición humana, real y natural, es servir a Hashem Baraj. Porque desde que uno nace con la conciencia de que existe un creador. Pero ¿qué pasa? Que el instinto del mal instalado en nuestro corazón nos incita, nos soborna, hay una palabra como es, nos seduce a otras, a ir por otros caminos. Entonces, esa es la lucha que tenemos todos los días. ¿Cuál es la voluntad del Creador? La voluntad del Creador no es otra, sino que hagamos su voluntad. Para hacer su voluntad hay un solo camino: anular la nuestra. Porque nuestra voluntad normalmente contradice la voluntad del Creador, porque somos seres egoístas, somos seres egocéntricos o ególatras, como muchas veces hemos explicado. En el fondo, nos preocupamos por nuestras vidas, por nuestros intereses, por nuestros deseos, y cuando algo no sale como queremos, pues obviamente perdemos el control, nos enojamos, etc. Todo lo que está escrito de la Torá es muy importante. El estudio de la Torá es muy importante, pero ¿saben por qué es tan importante? Dicen nuestros sabios, la Torá, cada palabra de la Torá es el nombre de Hashem. Todas las palabras que están en la Torá escrita y que figuran en la Torá oral, en el Talmud, todo eso son nombres de Hashem Baraj, todos. Por eso ahí se esconde esa luz que habíamos hablado antes, el Ora Ganuz. Esa Torá es tan importante, dicen nuestros sabios. ¿Por qué es tan importante el estudio de la Torá? Porque nos lleva a la ejecución de las mitzvot, de los preceptos. Cuando estudiamos Torá, entonces sabemos y cumplimos los preceptos de Dios. ¿Y qué son los preceptos de Dios? Son mitzvot. ¿Qué son mitzvot? Órdenes. Una mitzvah, traducción, es una orden de Hashem, la orden del rey. Entonces, la Torah es importante. ¿Por qué? Porque nos conduce a hacer la voluntad del Creador. En el fondo, el mensaje es que estamos en este mundo con un propósito, con un objetivo solo y único: anular nuestra voluntad. Tratar de hacerlo cada día para hacer la voluntad del Creador. De nada sirve estudiar Torah, de nada sirve estudiar Musar, de nada sirve estudiar la Kabbalah, que tanto hablan de Kabbalah y de Zohar y de etcétera, que yo un poquito, ustedes ya saben cuál es mi opinión al respecto. ¿De qué sirve todo eso? Si la persona en el fondo lo que está haciendo es su propia voluntad y todavía no ha empezado a entender cuál es la verdadera voluntad del Creador. De nada sirve eso.
¿De dónde lo vemos? Lo vemos de la festividad de Hanukkah, donde el Am Israel dio su vida, dio todo, como está escrito en la Shema, amarás a Dios por encima de tu vida. Bechol nafshecha. Dicen nuestros sabios, incluso si tienes que dar tu vida para santificar el nombre de Hashem Yitbaraj en este mundo, tienes que darla. Bechol meodeja, con todo tu dinero, con todo tu capital, con todo lo que tengas, si es necesario, para santificar el nombre de Dios. ¿Qué significa Bechol meodeja? También, aparte de con todo tu dinero, también con todas tus midot, con todas tus cualidades de carácter, y eso es lo más difícil. Cuando se nos pide quedarnos callados y reaccionamos de manera negativa, o odiamos, o guardamos rencor, o nos enojamos, o somos envidiosos, o somos celosos, o somos, tenemos nuestro honor en juego y nos cuesta ceder, etcétera. Entonces, en esos momentos, allí es cuando realmente hemos de demostrar nuestro amor a Dios. Los Maccabim dieron todo, dieron su vida por eso. Ese es el mensaje. También nosotros, a nuestro nivel, hemos de saber que cada vez que se nos pone una prueba donde tenemos que subyugar nuestro honor y quedarnos callados, y tenemos que controlar nuestro enojo, nuestras reacciones, nuestras palabras. Allí estamos demostrando realmente nuestro verdadero amor a Dios. Ahí le estamos diciendo, Shem, me cuesta la vida quedarme callado, pero tú eres el rey y yo soy tu súbdito. Y así como un súbdito jamás levantaría la voz delante del rey, yo tampoco puedo hacerlo. Y me quedo callado reconociendo que tú eres el rey y no mi osito de peluche en el que yo me refugio y al que yo le pido que haga siempre mi voluntad. Porque como les he dicho, no recuerdo si se los dije o no se los dije, hemos hecho de Dios un osito de peluche a nuestra medida y ha llegado el momento de coronar a Dios como lo que es realmente el rey y nosotros sus súbditos. Y eso está escrito en la Perashá también de Vayeshev, que leímos la semana pasada, donde está escrito en el Midrash que Jacob vino, llegó un momento en su vida, después de tantas pruebas, desde que nació y desde antes de que nació el patriarca Jacob, ya fue amenazado en el vientre de Rivka por su hermano Esab, que lo quería matar. Entonces, ya desde antes de nacer, ya estaba en problemas Jacob vino. Y después de nacer, imagínense con Esab Rasha, un hermano que pidió todo el tiempo buscarlo y odiarlo. Después se tuvo que desplazar a la casa de Labán, su suegro, que no les cuento, ustedes ya saben, todos los problemas que tuvo con Labán, que buscó extinguirlo y acabar con la nación hebrea, y Hashem lo salvó. Como el propio Labán le dijo a Jacob, vine a matarte, pero Hashem Yitbaraj me lo prohibió. Entonces, después de eso, vino la desgracia de Diná, violada por Shechem. Imagínense lo que es eso. ¿Cuántos problemas nosotros en nuestras vidas pensamos que Hashem nos odia? Mucha gente piensa que Hashem nos odia porque nos manda problemas, tantos problemas, tanto esto. O sea, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? Me siento mal, Hashem no me quiere, Hashem me ha abandonado. No, Señor. Nuestros sabios nos enseñan justamente todo lo contrario, que está escrito en el Teilim, perdón, el Shlomo Amelech dice, o el Teilim, los salmos dicen, todo aquel al que Hashem ama, lo reprocha y lo reprende como un padre reprende a un hijo que sabe que el hijo es bueno y se está equivocando. Pero cuando el padre, ya Dios nos libre, deja de reprender a un hijo, es porque ese hijo ya está totalmente descarriado. Lo alejem, velo al colam muy Israel. Pero todo el tiempo que tu padre te dé una pequeña bofetada, dile gracias a Hashem Yitbaraj, que todavía confías en mí. Me siento amado. Es todo lo contrario. Nuestra parte egoísta dice, oye, vaya bofetada que Hashem me ha dado. Oye, qué castigo más severo. ¿Seré que no merezco nada?
¿Será que realmente todo lo que hago no sirve de nada? ¿Será que Hashem Baraj me odia? Esa es la parte negativa que hay dentro de uno. La parte positiva tiene que sentirse todo lo contrario. Bendecida por Hashem, que todavía apuesta por tu vida y te está dando un pequeño tirón de orejas para que en el fondo rectifiques y avances y te acerques más y más y más a Él. Qué bonito es esta enseñanza. Cada tirón de orejas es un abrazo en el fondo, donde Hashem dice, te quiero conmigo, mi rey. Sigue avanzando, sigue pedaleando, porque el que no pedalea, al final se cae, pierde el equilibrio. ¿Qué es pedalear? Esforzarnos. Hashem nos pide y nos exige cada día más y más emuná. La emuná es infinita, el agradecimiento es infinito. Shiru Shir en el 33, tienen que cantar un canto nuevo, pero si todo nos va bien, ¿qué pasaría? Si todo va bien, dejamos de pedalear. Y si dejamos de pedalear, ya no existen cantos nuevos. Por eso, cuando Hashem, obviamente, como explicamos, queremos alcanzar nuestra perfección, bueno, entre comillas, porque perfección existe, sin quemar aceite, como el milagro de Hanukkah. Es decir, que seamos lo suficientemente inteligentes como para avanzar y cantar canciones nuevas sin necesidad de quemar aceite. Pero si es necesario, pues lo aceptamos. Y Jacob vino, está escrito que después de tanto sufrimiento le pidió a Hashem Baraj, Vayeshev Jacob, quiso sentarse a descansar. Y cuando Hashem vio esa actitud de que Jacob quiso sentarse a descansar después de tanto sufrimiento, dijo, ¿cómo? ¿Tú crees que has venido a este mundo para descansar? ¿No te basta el mundo venidero? Automáticamente le surge a Jacob el peor de todos los problemas de su vida, que fue la desaparición de Yosef Atzadik, donde Jacob perdió la Shejinah, perdió la presencia divina, lo perdió todo. Pensó incluso que perdió su mundo venidero. ¿Por qué? Justamente por esa actitud de querer descansar en este mundo y dejar de seguir superando las pruebas que Hashem nos manda. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el siguiente. ¿Ustedes piensan que Jacob vino, pidió descansar para tomar un crucero por las Islas Canarias? O un crucero por Curazao, 2 meses a sentarse a tomar el sol en la cubierta de un barco. ¿Ustedes creen que Jacob no pidió eso? Jacob pidió sentarse, ¿para qué? Para no descansar de estudiar Torah día y noche. Para eso pidió Jacob descansar, para dedicarse en cuerpo y alma al estudio de la Torah y al servicio a Dios. Pero Hashem le dijo, tú no has venido a este mundo para eso. Nosotros pensamos que vinimos a este mundo para eso. No. Nosotros vinimos a este mundo para otra cosa. ¿Para qué cosa? Para hacer su voluntad, cualquiera que sea. Nos guste o no. Ese es el mensaje maravilloso, increíble, poderoso de esta festividad de Hanukkah. Pero también hay otro midrash muy famoso, menos conocido. Dice el midrash que antes de la parashá de Vayeshev, al final de la parashá anterior, allí la Torah enumera todos los príncipes, todos los reyes del pueblo de Edom, nuestro principal enemigo, la cultura romana, la cultura occidental. Hoy en día ya no existen, no existen. Hoy en día las técnicas de asimilación son muy sofisticadas. Por eso Jacob le pidió a Hashem, sálvame de Esab, sálvame de mi hermano. Preguntan nuestros sabios, ¿por qué de tu hermano? Sabemos que sabe tu hermano. ¿Para qué hace falta decir que de mi hermano? Porque dicen nuestros sabios, incluso cuando Esab aparenta ser mi hermano, mi amigo querido, el que se preocupa de mí, sálvame de él. ¿Por qué? Porque es más difícil protegerse de Esab cuando es tu amigo que cuando es tu enemigo.
Hoy en día la cultura occidental se ha hecho muy amiga y muy solidaria del pueblo de Israel. Pero en el fondo lo que buscan es, Dios nos libre, asimilarnos y acabar con la conciencia de Dios en este mundo. Y lo estamos viendo cada día más y más y más y más. Es terrible lo que está pasando en el mundo. La corrupción moral, los valores se están echando a perder, valores universales. Eso es el milagro de Hanukkah. Es el milagro verdadero de Hanukkah. Estar presentes con Hashem Baraj, sabiendo cada día, cultivándonos para no entorpecer nuestro camino hacia Dios. Entonces, dice el Midrash, ¿qué dijo Jacob? Vayeshev Jacob. Cuando Jacob vio todos esos príncipes de Sab que la perashá anterior enumera al final de esa perashá, se asustó. Dijo Jacob, ¿qué hago yo, Boreolam? Con tantos enemigos alrededor, ¿cómo los podré vencer? ¿Cómo? Dice que Jacob entendió el mensaje de Dios y dijo, Hashem, si esto es lo que tú quieres en mi vida, que yo me he rodeado de pruebas, rodeado de enemigos, entonces, Baruch Abba, bienvenidos sean, Vayeshev Jacob, se sentó Jacob delante de todas esas pruebas, es decir, no huyó, no se escapó, sino que se sentó. Eso significa, las vio de frente y dijo, aquí estoy, Hashem, si eso es lo que tú quieres, yo vine a este mundo para hacer tu voluntad. He entendido el mensaje. Por eso cuando Hashem nos manda pruebas, lo primero que el ser humano hace es buscar la solución a esa prueba o huir de la prueba. No es así. Hay que vayeshev, hay que asentarse, hay que tomar calma, respirar y entender que esas pruebas no son arbitrarias, no son un error, un accidente, son dirigidas por la ashgaha, por la supervisión divina, directa y a nuestra medida. No existen errores. Cada cosa que Hashem trae a la vida es perfecta a nuestra vida. Y entonces, agradecer a Hashem Baraj, hacer introspección, hacer teshuvah, porque ese es el mapa. Y de ahí, después que ya entendemos eso, que son de Hashem Baraj, y ya entendemos el mensaje, lo siguiente es hacer tefilá al Boreolam, hacer tefilá para que Hashem nos ilumine y nos dé el conocimiento para buscar nuestra rectificación, para acercarnos a Él y entender todo, que todo lo que Hashem hace, como leímos en el Salmo 3, es be'emuná, es con fe, y no perder la fe, sino todo lo contrario, salir refortalecidos. Y después de eso, obviamente ya tenemos el corazón seguro, nuestro espíritu lleno de fuerzas. Ahora sí podemos buscar soluciones. Ahora sí Hashem nos va a ayudar, porque hemos entendido el propósito y el mensaje de esa prueba que Hashem nos ha mandado. Entonces, eso es Vayeshev Jacob. Se sentó Jacob frente a sus enemigos. No se huyó, no se escapó, no luchó contra ellos, sino que los aceptó, entendiendo que Holma Aseu Beemuná, que todo lo que Hashem hace en nuestras vidas es con fe y con justicia y con rectitud. Muy bien. El Rav Arush hizo una pregunta. ¿Cómo puede ser que los Bené Israel, los hijos de Israel, cómo puede ser que cayeron en la provocación de los Yevanim y una cantidad inmensa de nuestro pueblo se asimiló a la cultura griega? Es algo increíble. Hablamos de una época donde estaba el Bet HaMikdash, donde habían profetas, donde estaba la Shejinah con nosotros, la presencia divina, donde había Ruach HaKodesh y había profecía, donde la Torah era milagrosa. ¿Cómo abandonaron esa Torah? Dejaron la Torah para ir a la universidad y corromperse moralmente, corromperse y asimilarse a esa cultura griega que todos sabemos que los griegos decían, una cosa es lo que yo sé
y otra cosa es lo que yo hago, no tiene nada que ver. Y eso es la contradicción más grande de la existencia del hombre. ¿Cómo puede ser que el Yehudí llegó a eso? Dios nos libre. Dice el Rabarush, esa pregunta la tenía muchos años, hasta que Hashem le dio la respuesta tan fácil y sencilla como esta. ¿Qué dicen nuestros sabios en Hanukkah? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en Hanukkah? ¿Qué nuestros sabios nos indican? Prender la vela, Kiner mitzvah vetorah or. La vela es la mitzvah y la luz es la Torah. ¿Para qué? Kedei leodot ulealel leshimcha agadol. Para alabar y agradecer. Quiere decir que en el fondo el problema fue que no alabamos y agradecemos a Dios lo suficiente. Y cuando la persona no alaba a Dios, fíjense que en Hanukkah leemos el alel completo. El alel completo es algo que se lee muy esporádicamente, ni siquiera empieza leemos el alel completo, y en Hanukkah sí, porque es el mensaje principal. Leodot u lealel leshimcha agadol. Alabar y agradecer a tu nombre grande por tus milagros, por tus maravillas y por tus salvaciones, que son no diarias, no son diarias. Las salvaciones y los milagros y las maravillas son cada instante, cada instante. Entonces, imagínense cuántas canciones nuevas, Shir Hadash, podemos darle al Creador. Y de eso va a depender todos los milagros de nuestras vidas. Y si la persona no alcanza ese nivel de agradecimiento puro y simple de emuná, entonces Dios nos libre, las pruebas nos van a tumbar. Dios nos libre. Y finalmente uno se asimila. Dios nos libre a la cultura griega. Dice Rabbi Natán, el alumno de Rabbi Nachman, en su libro Likutei Halachot, que la madre de las desgracias es la ingratitud. Es la ingratitud. Porque la ingratitud conduce a la falta de emuná. Y la falta de emuná conduce a la depresión, a la desesperación, a la tristeza, a la desesperanza. Y ese es el objetivo del instinto del mal que Hashem ha creado. No que pequemos, no. Seguro que vamos a pecar en este mundo. ¿Qué te pretendes tú? ¿Que tú vas a pelear contra un enemigo tan poderoso como un ángel, que es el instinto del mal que está instalado en tu corazón mismo y es parte de tus pensamientos, y no vas a pecar? Agua, ¿qué es eso? ¿A dónde estás? ¿Qué estás pensando? ¿Que eres Superman? ¿O Superwoman? ¿O Iron Man? No somos ni Superman, ni Iron Man, ni Superwoman, ni nada, ni el 007, ni el 009. Olvídense de eso. Somos seres humanos de carne y hueso, señores. Y gracias a Shemit Baraj, con un corazón sensible, débiles. Entonces seguro que vamos a pecar. Es obvio. Es obvio. Obviamente que haremos todo el tiempo vamos a tratar de no pecar, obviamente. Pero si pasa que pecamos, pues esa es la condición humana. Para eso está la Teshuvah. Antes de crear el mundo, Hashem creó la Teshuvah y el arrepentimiento. Porque sin Teshuvah no existe mundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Yetzer Hará? ¿Cuál es el propósito del instinto del mal? No hacernos pecar, eso no. Sino, después del pecado, hacernos sentir unos inútiles. Hacernos sentir unos cobardes y unos fracasados. Hacernos sentir que no valemos absolutamente nada y que en el fondo Hashem no pretende nada de nosotros.
¿Entendieron? Entonces, cada pensamiento que nos pase por la mente, en ese sentido, hay que aplicarle la famosa frase cabalística del Zohar, llamada Shape Gato. Shape Gato, que eso no se lo cree nadie. Fíjense bien, todo pasa de moda. Todo pasa de moda, menos esos pensamientos. Esos pensamientos no pasan de moda. Hay que decirle, mira, ya estás pasado de moda, hijo. Ya nadie te cree. Echa para adelante. Pasa de largo. Porque ese es el objetivo del instinto del mal. Que caigamos en la tristeza y en la desesperación. Y ya Rabbi Nachman dijo, en Yehush Baolam Kelal. No existe la desesperación en este mundo. No existe. Porque incluso en el peor de los momentos, veremos la salvación. En el momento más oscuro de nuestra vida es cuando más luz podemos revelar. Y voy a terminar porque son aquí las 7:08 y ahí no sé qué horas serán ya. Así que, Rabotai, les voy a dar el último mensaje. Hay mucho más que decir, pero bueno, Baruch Hashem. Escuchen bien esta maravilla. Esta es una peladilla. Está escrito que la mujer de Putifera vio. Los astrólogos le dijeron a ella, y ella lo vio, que iba a tener descendencia con Yosef Atzadik. Por eso lo persiguió. Por eso lo persiguió. Estaba convencida de que ella iba a estar con Yosef Atzadik. Dicen otros sabios, escuchen bien, si esta mujer llegó a ese conocimiento y pudo ver con tanta claridad, dígame una cosa, Yosef Atzadik, que superó la sabiduría de Paró, del faraón, la superó al punto que el faraón le dijo, tú tienes prohibido revelar tu conocimiento, porque entonces yo quedo en fuera de juego. Y Yosef le juró. Entonces, si esa mujer sabía que iba a tener descendencia con Yosef Atzadik, Yosef no lo sabía. Yosef no lo vio. Por supuesto que lo vio. ¿Ustedes piensan que Yosef no conocía la astrología? Abraham Avinu ya la conocía. Y Hashem Baraj tuvo que hacer un milagro con Abraham Avinu y sacarlo fuera de la constelación porque en ese Mazal no iba a tener hijos y lo puso por encima. Entonces seguro que Yosef Atzadik sabía y lo vio. Lo vio más claro que ella. Dicen nuestros sabios, esa fue la verdadera prueba de Yosef Atzadik. Ver las estrellas que iba a tener descendencia de ella. Es decir, está escrito que voy a tener descendencia de esa mujer y aún así decirle a ella, estás casada y yo no puedo traicionar a mi amo, no puedo ser desagradecido con mi amo, porque él me lo ha dado todo y ha puesto toda su confianza en mí y una sola cosa me ha pedido, que eres tú. Su pan, en la Torah, su pan es ella, la esposa. Entonces no puedo pecar contra Dios, ni tampoco ser desagradecido con mi amo. Así que aunque yo vea las estrellas, lo que tú estás viendo, y mejor todavía, hoy puedo evitar pecar, hoy puedo evitar el pecado, no sé qué va a pasar mañana, pero hoy puedo salir huyendo, aunque termine preso 12 años en el pozo, me salvaré. ¿Entendieron? Y esa es la vida. Este mensaje de Hanukkah. Encontraron un pequeño recipiente de aceite que iba a prender una sola noche. ¿Y de qué sirve una sola noche prender la menorá? Mañana no vas a tener aceite. ¿De qué sirve? Agarra y prende con aceite impuro, porque se puede. Cuando todo está impuro, se puede prender con aceite impuro. Dijeron los Kohanim, no señor, no me importa qué va a pasar mañana. Hoy tengo aceite puro
Hoy prendo la menorá con aceite puro. Y es el mensaje maravilloso de nuestras vidas. Saber que hemos de vivir en el presente, en el instante presente, enfocarnos en las bondades infinitas de cada minuto, de cada instante y ser agradecidos y cantarle a Dios siempre una nueva canción. Así que, Besat Hashem, feliz Hanukkah a todos. Muchas bendiciones, que Besat Hashem nuestras oraciones se cumplan, nuestros buenos deseos se cumplan y Hashem traiga salvaciones a todos nosotros, Besat Hashem, a todo la Israel, a todos los Bnei Noach, y pronto veamos la Yeshua y la Geulah Shelema, Bimhera, Biamenu, Bechesed, Uberachamim, Amén, Ken Yehi Ratzon.